Bienvenidos una vez más a su programa Una Mirada al Cielo. Los agradecemos, amigos y televidentes que nos mira, que nos da la oportunidad y el privilegio de entrar a su casa, a su hogar, a su corazón, y para nosotros es un privilegio, mi hermano Jesús. Amén. Amén. Y queremos compartirle una vez más la palabra del Señor, que es el único conocimiento que existe sobre la tierra para poder disfrutar la vida. Por lo tanto, entonces, en este momento, queremos hablar sobre, como tema, los milagros de Jesús. Quizás usted lo ha oído en historias o ha leído la Biblia, que hay milagros que el Señor hizo, milagros sobrenaturales que quizás dirá, solo el Señor lo pudo hacer. Pero más sin embargo, vamos a ir analizando las Escrituras, qué significa y qué nos da de entender cuál es el propósito de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y nos puede ver, pues lógico, en YouTube, y también nos puede comunicar en el número telefónico área 760-605-6025 o al 760-243-4343. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras antes de empezar a orar. Mire lo que dice. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con lo cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la esperanza, esta es la vida, esto es lo que queremos compartirle hoy, esto es lo que le vamos a hablar ahora, que un día Señor viene por nosotros y nos vamos a ir con Él. Amén, aleluya. Amén. Vamos a orar entonces en este momento, que el Espíritu Santo nos instruya, nos dirija, nos guía, mis hermanos. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, soberano Rey de la Gloria, nos acercamos a ti. Sí, Señor. El único Dios soberano, el único Creador. Señor, te damos gracias porque tú nos permites vivir, disfrutar la vida, poder reconocer que tú eres nuestro Dios, y gracias por la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor. Señor, en este momento, Padre, y a todos los que nos oyen, soberano Dios, te rogamos que abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo redarguya en nuestro corazón, cualquiera que sea nuestro estado. Tu palabra dice que tú tienes poder para perdonarnos, para redarguirnos y para instruirnos y enseñarnos tu palabra. Señor, te rogamos en este momento, Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, diríjanos, guíanos, instrúyanos y danos la vida, que tu palabra es vida. En Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una mirada al cielo les va a presentar su programa y su tema en este momento, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Amén. Jesús. Sí, gloria a Dios. Bienvenido una vez más a este programa, Una Mirada al Cielo. Y este programa queremos tratar sobre los milagros de Jesús y conocer un poco más los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo hacía tantos milagros y tantos prodigios, tantas señales, porque todo lo que el Señor hizo y hace es con un propósito. Amén. Y es bueno que usted que nos escucha, que nos está viendo en la internet o nos está escuchando a través de la radio, pueda conocer un poquito más sobre los milagros de Jesús. Amén. Yo quisiera compartirle en este programa sobre la multiplicación de los panes y de los peces, la alimentación de los 5.000. Esto viene en Mateo 14, del versículo 13 al versículo 21. Dice así: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud.
Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí podemos ver este gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. O sea, tenían 5 panes y solamente 2 pececillos. Para una multitud tan grande, humanamente era algo imposible. ¿Cómo alimentar a aquellas personas en aquel lugar de montaña, apartado de la ciudad? Era algo humanamente difícil. Pero yo quiero hablar un poco sobre lo que es un milagro. ¿Cómo podemos definir lo que es un milagro? Es sencillo. Milagros son acontecimientos que implican una acción inmediata y poderosa y sobrenatural de Dios, cuyo objetivo es que Dios a través de ellos, o sea, a través de los milagros, quiere revelar su carácter y propósito. O sea, uno de los objetivos de los milagros que Jesús hizo, aunque Él lo sigue haciendo porque Él vive, pero hablando en esta historia de la alimentación de los 5.000 personas, uno de los propósitos por los cuales el Señor hizo tantos y tantos milagros es porque Él quería que conocieran al poder de Dios, que conocieran su carácter. El Señor quería que las personas conocieran a profundidad el corazón de Dios. Y una de las cosas que Jesús usó fue los milagros y las sanidades. Se define milagros, sanidades o prodigios que el Señor hizo. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en este milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Por ejemplo, 1. Señala y revela a Jesucristo como el pan de vida. Esa es una de las importancias que nos revela, nos manifiesta este milagro de la alimentación de los 5.000. En Juan, capítulo 6, capítulo 6, versículo 32, dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, algo maravilloso, algo lindo. Aquí en este milagro de la multiplicación de los panes, primero, el Señor está revelando que Él es el pan de vida, que Él es el verdadero pan que descendió de los cielos para darle vida a una humanidad muerta. Ese fue uno de los primeros, uno de los objetivos de este milagro. Segundo, revela el gran poder del único y verdadero Dios que puede transformar lo poco en mucho. O sea, una de las características de este milagro a mí me gustan mucho porque podemos ver 5 panes, 2 peces, para una multitud de más de 5.000, porque en aquellos tiempos bíblicos se contaban nada más los hombres. O sea, eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, ¿cuántos habrían allí? Habrían como 10.000, 15.000, 20.000 personas, yo calculo. Pero los discípulos humanamente decían, ¿cómo es posible que podamos alimentar a estas personas con esto? Es muy poco. Jesús dijo, ok, tráiganlo acá. Entonces, una de las características de este milagro es que nosotros aprendamos que lo poco que nosotros tenemos, si lo ponemos en las manos de Jesús, hay bendición. Amén. Así es. Perdón. Con nosotros lo poco que tenemos, no lo que sea, ya sea tu fe, ya sea la esperanza que tengas en tu vida, ya sea tu aflicción, lo que tú tengas. Cuando nosotros lo ponemos en las manos de Jesús, lo poco Jesús lo transforma en mucho. Perdón. Podemos ver que donde Jesucristo está, hay una transformación. Donde Jesús está presente, hay un cambio. Cuando uno decide, por la voluntad de Dios, poner en las manos del Maestro, en las manos de Jesús, lo poco que tenemos,
el Señor lo multiplica. El primer milagro que Jesús hizo fue en la boda de Caná. Hay una boda, se acabó el vino, y le dijeron, se acabó el vino, no tenemos vino aquí. Amén. Y María, la madre de Jesús, le dice a Jesús, y Jesús mandó a llenar unas tinajas de agua, y dijo, vayan y preséntense al maestresala. Amén. Y se lo presentaron allí, y cuando se sirvieron era vino. O sea, Jesús transformó el agua en vino. Esto nos enseña a nosotros que donde el Señor Jesús se encuentra, hay una transformación. Cuando nosotros ponemos en las manos del Señor, si tu fe es poca, tu esperanza es débil, tú lo pones en las manos de Jesús, Jesús lo multiplica, Jesús multiplica las bendiciones. Jesús bendijo aquellos panes, Jesús bendijo aquellos peces, y hubo un milagro de multiplicación. Amén. Dice que sobró 12 canastas llenas de lo que el Señor multiplicó allí. Entonces esto nos quiere decir que el Señor, cuando bendice, bendice con abundancia. Amén. Sí. El Dios que hemos conocido nosotros es un Dios de abundancia, un Dios de misericordia. Aquí podemos ver cómo Jesús tuvo misericordia. Jesús fue movido de la compasión por aquellas personas que estaban oyéndolo tanto tiempo sin comer nada. Jesús fue movido a misericordia. Aquí se revela la misericordia de Dios, la compasión de Dios por las personas que tienen necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Nosotros no la sabemos, pero sí te podemos exhortar que cualquiera que sea tu necesidad, tú la pongas en las manos del Maestro, en las manos de tu Creador, porque en las manos de Jesús lo poco se convierte en mucho. Y no solo eso, sino que sobreabunda. Amén. Los milagros de Amén. Jesús sobreabundan. Tu gozo rebosará, tu alma rebosará de gozo. No sabemos cuál es tu problema. Te invitamos a que pongas en las manos de Jesús lo poco que tú tienes, y Él lo va a multiplicar. Si tú puedes creer que Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Amén. Porque donde hay fe, se obra milagros. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor. Ahora, Dios es un Dios de misericordia, de mucha y eterna misericordia. En Miqueas, ya para concluir mi tema, en Miqueas podemos ver Gloria al Señor. Amén. que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Gloria sea al Señor. Miqueas. Amén. ¿Dónde estás, Miqueas? Gloria sea al Señor. Aleluya. Bueno. Aquí está. Aquí lo encontré. Miqueas 7:18 dice que ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. O sea, Dios es un Dios de misericordia. Amén. Dios se deleita en misericordia. No sabemos cuál es tu situación, no sabemos nosotros qué es lo que tienes en tus manos. Te invitamos a que lo pongas en las manos de Jesús, porque cuando ponemos lo que tenemos en las manos del Señor, Él lo multiplica. Dios te bendiga. Es una de las características del milagro, de los milagros que Jesús hizo. Una, Amén. que lo conocieran a Él, su carácter y su propósito es mostrarse a la humanidad, que conocieran que es el único y verdadero Dios, que Amén. tiene poder para convertir lo poco en mucho. Porque Amén. donde está Jesús hay un cambio, hay una transformación. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo es eso. Mucho, gloria a Dios. Hay Qué mucho tremendo es que eso. contar sobre los milagros del Señor. Sí, Muchas sí, los cosas. milagros. Amén. La misericordia de Dios La es misericordia grande. de Dios. Amén. Mi hermano, mi amigo, lo que le queremos darle a entender es que no luche por sus propias fuerzas. No pelee con sus habilidades. No use sus técnicas. Si los usa, ponlo a las manos del Señor. Esas habilidades, ese conocimiento que Dios te ha permitido tener en este mundo, si lo entregas, el Señor mismo lo hará en grande para el beneficio tuyo y para el beneficio de los que te rodean. Por eso, si miras lo que leyó el hermano en la palabra del Señor, la multiplicación de los panes, le dijo, despídelos a la gente. Así les dijo, ¿va, hermano? Despídelos a la gente. Y luego dice, para que vayan a comprar pan. Pero más sin embargo Jesús le respondió la pregunta de los discípulos, digo, dales ustedes de comer. ¿Cómo le daría de comer si no entregaría lo poco que ellos tenían? ¿Cuál era eso? La habilidad, la fe
el conocimiento. Pero si lo entregara al Señor, eso se multiplicaría. Amén. Los milagros del Señor y los propósitos de Dios en los milagros, para eso es, para darle un uso de su poder que nos ha delegado a nosotros para poder ejercer lo que Cristo dijo que hiciéramos. Él dijo, estas cosas que miran que yo hago, ustedes lo harán y aún más todavía. Mi hermano, déjate usar en las manos del Señor. En este momento, yo quiero hablarles al respecto de uno de los milagros de Jesús también que hizo en las bodas de Canaán. Miramos entonces que Jesucristo al tercer día, San Juan capítulo 2, verso 1, dice aquí que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, lo habían invitado, lógico, y fueron también invitados a las bodas de Jesús, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, mire lo que dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Pero Jesús responde de esta manera, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué palabras? ¿No se te hace algo raro esa pregunta? Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y sigue diciendo en el verso 5, su madre dijo a los que servían, su madre, no Jesús, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y los llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacadlo ahora, llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua, hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, o sea, al hombre de la boda, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Algunos creen que por esta conversión de agua a vino, se atreven algunos de decir que entonces podemos tomar vino. Podemos hacer semejantes cosas con el vino. Pero la palabra de Dios dice, mi hermano, quiero empezar a advertirle esto para todos aquellos que nos escuchan, para que no venga una contradicción en la vida de aquellos que no quieren asumir a su responsabilidad de que deben de guardar su vida delante de los ojos de Dios. La Biblia dice, todo aquel o aquel que destruyere este templo del Espíritu Santo de Dios, Dios lo destruirá a él. El vino, hermano, lo que el mundo ofrece, es un vino, según dice Proverbios, el libro que escribió Salomón, Proverbios, según dice que el vino es escarnecedor, provoca problemas, trae disolución, trae muchos conflictos. La Biblia enseña, mi hermano, entonces, que el vino que el mundo ofrece provoca problemas. Mi hermano, mi amigo, este vino que Jesús transformó en agua no es el vino que nosotros conocemos hoy en día. Este tiene un significado espiritual, tiene un trasfondo espiritual, no nos confundamos. El apóstol Pablo dijo que aquellos que toman vino o aquellos que se emborrachan produce problema. Y entonces la misma Biblia enseña que los borrachos no entran en el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los homicidas, ni los idólatras. Todos aquellos que hacen el mal no conforme a la voluntad de Dios, no entran al reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos va a mantener entonces al entrar al reino de Dios? El vino del Señor. Pero no es un vino literal como algunos lo creen, sino referente a este vino se refiere al Espíritu Santo de Dios. Si miramos entonces en las bodas de Canaán, faltó el vino. La madre de Jesús le dijo, no tiene vino.
En otra manera, mi hermano, el vino que el mundo ofrece va a faltar. ¿Qué significa eso? La Biblia enseña que todas las alegrías, la paz, el gozo, todo lo que el mundo ofrece son temporales y son pasajeras. La Biblia enseña, este es el vino del mundo. Si usted quiere satisfacer su necesidad en hacer las cosas del mundo, en borrachera o en X cosa, eso es temporal, se va a acabar. Por eso hay mucha gente en el mundo hoy en día que están sufriendo por sus actitudes. Y la palabra de Dios dice que debemos de renovar entonces nuestro entendimiento por el poder de la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo volvemos a leer, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y para que este cuerpo, para que sea templo del Espíritu Santo de Dios, es importante que nosotros reconozcamos que solo a través de Cristo podemos nosotros tener vida. Solo a través de la fe en Dios podemos disfrutar la paz que Él nos ofrece. Solo a través del poder del Espíritu Santo que inunda nuestro ser podemos apartarnos del pecado, porque la palabra de Dios dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas que haya hecho pasado, lo pasado es. Ahora hay una vida presente en Cristo Jesús. ¿Queremos ese vino fresco de Dios, que es el Espíritu Santo del Señor? Es importante entonces venir a los pies de Cristo. Esto es lo que significa los milagros del Señor. No el vino que el mundo ofrece, porque según María aquí diciendo, les faltó el vino. Mi hermano, ¿dónde está usted buscando la paz? ¿Dónde está usted buscando la satisfacción de su vida? ¿Qué es lo que lo garantiza para poder estar seguro en este mundo? ¿Qué es lo que lo garantiza usted para pasar a la eternidad? Si usted no hace esas preguntas interrogativas y no tiene una afirmación correcta, lo que dice a través de las Escrituras, déjame decirle que va usted y está usando el vino que el mundo ofrece y se va a acabar. Se va a acabar. Mi hermano, por eso los exhortamos a través de la palabra de Dios, para que usted venga a los pies de Cristo. Amén. Conozca al Señor, que Él es el que nos da vino que salta para vida eterna. Entonces Jesús dijo conmigo, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sabes por qué lo dijo así? Porque Jesús entonces aún estaba comenzando su ministerio. El tiempo de Cristo no había llegado. ¿Cuándo es ese tiempo que el vino entonces rebosaría en el ser de cada creyente? Es cuando Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. 10 días después de la resurrección, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre los hermanos que estaban en el aposento alto, que fueron 120. Fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, según Hechos 2 en adelante. Y desde ese momento fueron testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y hasta el día de hoy tenemos el privilegio de poder disfrutar aquello que el Espíritu Santo hizo con ellos. Y ese mismo Espíritu de Dios está con nosotros hoy, en este momento. Él quiere llenarnos de su poder. Él quiere darnos la vida. Él quiere que nosotros disfrutemos esa paz de Dios y poder enfrentar al mal, al maligno, y de esa manera poder ir a la eternidad por el poder del Espíritu Santo de Dios. Este es el vino. Este es el vino que significa aquí. No es el vino que el mundo ofrece, trae problemas, pero más el vino del Señor produce paz. Mi hermano, por eso en el día de los Hechos de los Apóstoles, aleluya, cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, se celebra la fiesta de las cosechas, por eso se llama Pentecostés. Cuando llegó ese día,
Mucho de la gente que estaba alrededor escucharon esa gran manifestación que sucedió. Cuando llegaron a ver, la Biblia enseña en Hechos capítulo 2 que ellos entonces dijeron, estos hombres están borrachos, están llenos de mosto. Estos hombres no saben lo que están diciendo, pero algo les sorprendía en ellos, que identificaba en su cabeza como llamitas de fuego, y no solo eso, sino hablaban en otros idiomas que no entendían, y aparte de eso hablaban los idiomas que entendían las demás personas que estaban allí. El Espíritu Santo de Dios abre el entendimiento y puedes hacer relación con los demás y puedes comprender que solo Dios tiene la vida eterna. Y le dijo, llenad las tinajas. ¿Qué significa? Quiere que Dios, nosotros llenemos nuestra vida de su Espíritu Santo. Quiere que nosotros disfrutemos de esa vida en Dios. Mi hermano, mi amigo, ven a los pies de Jesús. Conozca los milagros de Cristo. Aprende de Él, que solo Él tiene la vida eterna. Esto es lo que queremos compartir. El vino del mundo se acaba, mas el vino del Señor nos va a llevar a la eternidad, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¡Qué privilegio más grande! Estos son los propósitos del milagro, mi hermano Jesús. Amén. Amén. Estos son los propósitos del milagro. Nos da una enseñanza bíblica tan profunda que a veces decimos, pues, ¿qué nos dará de entender, va? Aleluya. Sí, los milagros de Jesús, del Señor, todos tenían un propósito. Y los propósitos fundamentales de los milagros del Señor era demostrar su carácter. Su carácter. El carácter de que Jesús es Dios, Él tiene el poder, Del control, poder. Amén. demostrar su gran misericordia Amén. y demostrar que solamente en Él y a través de Él hay bendición y Amén. hay transformación. Hay transformación. Gloria a Dios. Podemos ver otro de los milagros del Señor, como por ejemplo, que caminó sobre las aguas. Y la idea, decimos, pero como acabamos de escuchar, en nuestra mentalidad de nosotros podríamos decir, pues, ¿cuál es el chiste de caminar sobre las aguas hoy en día? Habiendo barcos, habiendo balsas, habiendo X cosa que te puedes transportar de una ciudad a otra si quieres meterte al mar. Entonces, ¿cuál es el beneficio hoy en día? ¿Qué saco el provecho yo caminar sobre las aguas? Pero el propósito de Dios allí, mi hermano Jesús, es demostrar que Dios puede hacer las cosas como Él le plazca. Y nosotros nos ha dado ese privilegio si creemos en Él, si confiamos en Él. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Significa caminar sobre las circunstancias. ¿No es así? Amén. Aleluya. Sí, aquí vemos, por ejemplo, aquí podemos leer que los discípulos estaban en alta mar Amén. y estaban siendo víctimas de una tormenta que había en aquel lugar. Dice que Jesús vio que estaban fatigados, que estaban remando, haciendo un gran esfuerzo, luchando con aquella tormenta. Amén. Y Jesús, muy importante que refleja la palabra, que Jesús estaba orando. Jesús despidió a la gran multitud y mandó a los discípulos adelante. Ellos se fueron en la barca. Amén, amén. Adelante. Y Jesús estaba orando. Estaba a solas con el Señor. Dice que se encontró solo en la noche, porque él estaba en una comunión con su Padre. La importancia de la comunión. O sea, aquí vemos la importancia de la comunión con Dios. Amén. Jesús en su humanidad tuvo esa gran necesidad que era orar y mantener una comunión diaria con nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Jesús fue caminando a ellos, los vio sobre las aguas. ¿Qué podemos ver aquí? El propósito de Dios, una vez más, demostrar su carácter y su poder. Amén. Jesús le demostró a sus discípulos que el caminar sobre las aguas, o sea, que Él es el gran yo soy. Amén. Él le estaba demostrando a sus discípulos que para Dios no hay límite. No hay límite. No hay límite, que Dios camina sobre las aguas. Amén. Dios tiene el poder absoluto de hacer su voluntad. Entonces Jesús al caminar sobre las aguas, no solo Él caminó, sino que cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dice, ven. Amén. Y Pedro caminó sobre las aguas. Podemos leer la palabra donde Jesús dijo, y estas señales al que cree, seguirán. La seguirán, y aún mayores cosas harán. O sea, vemos a Pedro, un hombre que caminó sobre las aguas. Amén. O sea, que podemos ver que el gran poder de Dios, que a través de Jesús
Cuando Jesús te dice ven, cuando Jesús ordena, cuando Jesús manda y creemos, entonces hay milagro, hay prodigio y hay señales. Amén. Esto es la importancia entonces. Cuando el Señor dice ven y el Señor te dice hoy, ven, conozca mi poder. ¿Cuál es su circunstancia? Los discípulos estaban remando, mi hermano Jesús, ¿verdad? Tormenta, En la tormenta. Y eran pescadores, conocían, tenían habilidad de estar en alta mar. Pero más sin embargo luchaban en sus propias fuerzas. Inclusive tenían miedo. Tenían porque miedo. decía que vieron un fantasma allí. Un fantasma. Estaban con temor ellos. Amén. Pero Jesús le dice, tened ánimo, yo soy. Yo soy. No temáis. No temáis. O sea que el Señor se deja conocer. El Señor se hace presente en medio de las circunstancias y nos enseña a nosotros que cuando ponemos los ojos en Él, Amén. nosotros podemos caminar sobre las circunstancias. Aquel mar en tormenta era una gran circunstancia. Amén. Era un gran peligro, pero Sí. aún así, Pedro, cuando creyó, caminó sobre las aguas, o sea, caminó sobre las circunstancias. Solo si obedecemos al mandato del Señor, solo si ponemos los ojos en Jesús, porque cuando Pedro tuvo temor, Pedro se hundió, Amén. porque se desenfocó, quitó su mirada del Señor. Entonces ya puso la mirada otra vez en las En circunstancias. las circunstancias. Entonces ya no iba por sobre las circunstancias, ya Pedro se empezó a hundir en las circunstancias. Amén. Es tremendo esto, es tremendo entonces. Ujú. Esto nos quiere dar a entender entonces que hay que desarrollar la fe. Amén. Sí, Vemos sí, en Pedro entonces, cuando se estaba ahogando, grita en alta voz, le dijo, socórreme, ayúdame maestro, me estás viendo que estoy ahogando, ayúdame. Cuando el maestro extendió la mano, las primeras palabras del Señor Jesús es que le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe, la duda entonces produce en nosotros un gran temor. Así es. ¿Cuál es su problema, mi hermano? ¿Enfermedad? ¿Dudas? ¿Sus circunstancias? ¿Cuáles son sus circunstancias que lo está fatigando en esta vida? Ya no luche más, ya no reme más, ya no camine más con su propia voluntad y su propia habilidad, ¿verdad? Así es. Que ya no caminemos con nuestra propia habilidad, sino dejemos la oportunidad que Dios sea quien camina en nuestra barca. Hermano Audencio, la palabra de Dios es tan linda y tan clara. Amén. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven. Si leemos en Mateo 11:28, ¿qué dice? Jesús dice, venid a mí. Venid a mí. Venid a mí, Amén, amén, todos amén. los que estáis trabajados Y cargados. cargados, y yo Los os haré haré descansar. descansar. Amén. Cuando Pedro le dice Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice, Señor, manda que yo vaya a ti si eres tú. El Señor le dice, Ven. ven. Le está diciendo, Pedro, confía, yo soy, ven a mí. ¿Estás cansado de fatigar? Ahora ya no vas a remar más. Ahora vas a caminar sobre tus circunstancias y vas a venir a mí. Porque después, cuando Él los saca, dice que los dos entran en la barca. Qué tremendo. Y hubo una gran calma, se calmó. ¿Por qué? Porque el Señor entró a la Estaba barca, en la barca. con ellos. Y donde Él está, así como la multiplicación de los panes, Amén, donde amén. está Jesús, hay paz, Hay paz. hay gozo, Hay aún abundancia. en medio de la tormenta. Amén. Aún en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseñan los milagros de Jesús, hermano Audencio? Amén. Qué tremendo. Nos enseña a tener fe, A a confiar. creer, a confiar lo que dice la Biblia, que es la palabra eterna y verdadera de Amén. Dios. Amén. No es que nosotros nos pongamos a buscarle lógica o cómo poder creerle a lo que dice la Biblia, sino es simplemente creer, Creer. dejarse llevar por lo que la palabra dice, ponerse en los brazos del Maestro. Amén. Es la única manera que el Señor nos muestra a nosotros, porque dice que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, Amén. diréis a esta montaña, quítate y échate en el mar. Amén. ¿Qué es la montaña? La Las circunstancia. circunstancias de la ¿Qué vida. es la montaña? El gigante que se levanta. Amén. Amén. O sea, a veces nos ahogamos en nuestras circunstancias, como Pedro se ahogó, porque nos desenfocamos y quitamos la vista del Maestro, del gran yo soy, de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Mira, yo, como te decía, me atrevo a decir que cuando Jesús caminó sobre las aguas, el mar no sostenía a Jesús. Amén.
Jesús sostenía al mar. Amén. Al mar. Amén. Porque la palabra nos enseña que a Él están sujetas todas las cosas. Amén, amén. Él es el creador Él es el todas creador las de todas las cosas. Entonces, el mar no sostenía a Jesús. Amén. Jesús, mientras caminaba, el mar se tenía que sostener a Él. Amén. Aleluya. Deja que Es algo Jesús tremendo. entra en su barca, en su vida. Amén. ¿Cómo podrás caminar sobre las circunstancias si no le das la oportunidad que camine contigo? Amén. Amén. ¿Cómo podrás vencer las tentaciones y las pruebas si no das la oportunidad al Dios yo soy? Amén. ¿Cómo? Mire lo que dice aquí, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Sí, amén. Estas son las palabras que resuenan hoy, mi hermano. Amén. No temáis, tengan ánimo. Amén. Yo soy, conozcan a Jesús, que Él es la vida. Aleluya. Conozcan a Jesús, que Él es el dueño de todas las Tal cosas. vez, hermano, hermana, que están viendo, oyendo por la internet, por la radio, pudieras estar diciendo tal vez, es muy fácil lo que ustedes están diciendo, es muy fácil, pero la bendición, la fe es algo intencional, Amén. es algo que tenemos que nosotros buscar. Jacob le dice al ángel cuando estaba luchando, no te dejaré si no me bendices. Amén. Hay que luchar, hay que perseverar, hay que creer. Amén. Hay que ser Amén. obediente al mandato del Señor cuando te dice, ven Hay y que ir. ¿Por qué? Porque después los dos regresamos con el Señor a la Amén. barca. Amén, amén. Y ¿Sí? tremendo eso. ¿Sí? A la salvación, según dice la palabra de Dios, que hay que esforzarse. Porque muchos procuran entrar, pero no van a entrar. Esforzados por Porque entrar. tenemos que esforzarnos a entrar. ¿Por qué? Porque para nosotros, a nuestra visibilidad, la salvación es una puerta angosta. Pero más sin embargo, Dios, Él es la salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él es la puerta. Jesús es la puerta. Aleluya, amén. Mira este versículo, hermano, en San Marcos capítulo, donde estamos hablando sobre que Jesús anda sobre el mar, en el 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Porque cuando estaban endurecidos sus corazones. Estaban endurecidos sus corazones, no habían entendido lo que había sucedido. El endurecimiento del corazón provoca en no comprender la misericordia, la bondad, toda la grandeza del Señor. Sí, es evidente porque cuando vemos, por ejemplo, un corazón endurecido, un corazón calcinado Ujú. por tanto pecado y por tanta mundanalidad, Amén, se hace impermeable, nada puede entrar allí. amén, Por eso el Señor quiere quebrantar ese corazón de piedra, hacer un corazón de carne, sensible, susceptible a las cosas divinas, a las cosas espirituales, Amén. que son las que son la vida. amén. Mi hermano, mi amigo, esto es lo que queremos presentarle. Una mirada al cielo se preocupa, este programa se preocupa de que usted y yo podemos buscar de Dios cada día de nuestras vidas. Amén. Ya no sufra más, ya no luche más por sus propias fuerzas. El anhelo de nuestro corazón es que usted se entregue al Señor. Busque de Dios, que está cercano. Tenemos el acceso hacia el trono de Dios ahora mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos, hermano Jesús? Amén. Gloria a Dios. Para hacer una invitación a aquellos que quizás dirán, pero ¿cómo le hago yo para poder encontrarme con este Jesús, el Dios de la Biblia? Gloria a Dios. Es muy sencillo, mi hermano. Solo haga esta oración con nosotros. Amén. Oramos. Gloria a Dios. Amén, oramos. Amén. Gloria a Dios. Repite con nosotros esta oración, mi hermano. Y con una actitud de fe, en este mismo momento, su nombre será escrito en el libro de la vida. Amén. Y nunca será Gloria igual. a Dios. Amén. Diga con nosotros esta oración. Padre Celestial, Padre Celestial, yo reconozco yo reconozco que tú eres Dios. que tú eres Dios. Reconozco que tu palabra, Reconozco que tu palabra, los escritos en la Biblia, los escritos en la Biblia, son verdad. son verdad. Tú eres Tú eres la verdad. la verdad.
Jesús, Jesús, yo te acepto yo te acepto como mi único como mi único y suficiente y Salvador. suficiente Salvador. Reconozco Reconozco esa sangre esa sangre derramado derramada en la cruz del en la Calvario. cruz del Calvario. Reconozco Reconozco que tú resucitaste que tú resucitaste de entre los de muertos. entre los muertos. Yo te acepto Yo te acepto porque a través de aceptarte porque a través de aceptarte tengo vida eterna. tengo vida eterna. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. A partir de hoy A partir de hoy seré discípulo tuyo. seré tu discípulo. Yo seguiré Yo seguiré tu palabra, tu palabra, tu voluntad, tu voluntad, tus mandamientos. tus mandamientos. Soy una Soy nueva una criatura. nueva criatura. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Mi Dios. hermano, mi amigo, si has hecho esta oración, mi hermano, confía en el Señor todo el Amén, tiempo. amén. Una mirada al cielo ha presentado su programa, Los Milagros de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima Hasta nos la vemos. próxima. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya.